¿Cómo están? Bienvenidos a Libre Mercado, este espacio que llega a ustedes gracias a Orión, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. ¿Crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY Shape the Future with Confidence. En el Libre Mercado de esta semana estamos con Germán González, coordinador del área macroeconómica de Clapes UC y socio de Baltic Consulting. Germán, bienvenido a Libre Mercado. ¿Cómo estás? Hola Cristian, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Decir Germán González es un poco decir aspectos macro, aspectos, ¿no es cierto?, fiscales y obviamente queremos anclarnos, ¿no es cierto?, el anclaje, una palabra tan macro, tan fiscal, en tu mirada respecto de finanzas públicas y algo de proyecciones también. Partamos con una mirada un poco más amplia. ¿Cuál es el estado, desde tu perspectiva, el estado de la situación fiscal chilena al cierre de 2025? ¿Qué aspectos hay que considerar? ¿Qué aspectos, ¿no es cierto?, hay que tener en consideración para el gobierno que obviamente entra a partir del 11 de marzo? A ver, la regla fiscal en Chile seguía desde el año 2001 por una regla de balance estructural. Marcel también, Así curiosamente. es. ¿Cómo dirías? Exactamente. Y bueno, lo que hemos tenido en los últimos años ha sido incumplimiento de esas metas, ¿cierto? Y eso creo que es importante señalar, ¿verdad?, que cuando uno tiene objetivos, ¿verdad?, en distintas políticas económicas y no los cumple, eso empieza a generar impacto en la credibilidad. En términos súper simples, Sí. ¿qué es incumplir la regla? ¿Gastar más de lo que entra, así de simple, o es un poco más sofisticado? Un poco más que eso, porque efectivamente tenemos déficits fiscales, que yo creo que es otro tema importante para caracterizar la situación fiscal. Tenemos gastos, ¿verdad?, que están siendo permanentemente mayores que los ingresos que recibe el gobierno, en una magnitud que va entre 2 y 3 puntos del PIB, o sea, entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, un desequilibrio, ¿verdad?, que empieza a ser persistente y empieza a ser preocupante, porque al final eso significa que tenemos que suplir ese déficit con deuda, y esa deuda paga intereses, ¿verdad? Y esos intereses son recursos que no se pueden destinar a otras políticas públicas. Entonces, hemos tenido, yo diría, post-crisis financiera global, 2008-2009, una dinámica de la situación fiscal que es de déficit persistente, con algunas excepciones menores, y con una dinámica de la deuda pública que ha ido creciendo sostenidamente. El año 2007 teníamos 4% del PIB de deuda, hoy día tenemos 42% del PIB, y tenemos un nivel prudente que naturalmente puede ser revisado, pero hoy día es el nivel que consideramos adecuado para enfrentar shocks adversos, que es de 45% del PIB. Estamos muy cerca de ese nivel prudente y con una dinámica de la deuda que es creciente y que es necesario frenar, al menos. Vamos a algunos brochazos. Entonces tenemos 42% de deuda en relación con el PIB. Primera cosa, déficit fiscal. ¿Deberíamos llegar a cuánto al cierre final de 2025? ¿En torno a cuánto? En torno a 2,5% del PIB, 2,5% del PIB parece como algo más razonable. Razonable en términos de las cifras que conocemos, pero... Razonable en términos de los hechos, Exacto. No porque sea lo adecuado. No, claro, porque nosotros, digamos, debiéramos apuntar a ir cerrando ese déficit en el tiempo, en los próximos años, porque esa es la única alternativa que tenemos para que la deuda se estabilice como porcentaje del PIB. O sea, ir cerrando los déficits fiscales como el primer desafío que tenemos para los próximos años. ¿Y ese déficit, Germán, se ha dado por mayor gasto, por menores ingresos o una mezcla de ambas cosas? Claro. ¿Qué ha ocurrido? A ver, digamos, el gasto público tiene mucha inercia, ¿verdad? Entonces, el gasto, digamos, no es que haya... Para ser bien concreto, el crecimiento del gasto se ha reducido, pero no se ha reducido lo suficiente como para cumplir las metas fiscales. Y en el camino nos hemos encontrado en que los ingresos fiscales han sido menores a los previstos, porque la economía ha crecido menos o porque se han cometido errores en la proyección de ingresos también. Entonces, ha sido una combinación que, si bien se ha reducido el ritmo de crecimiento del gasto, como digo, porque, digamos, con una economía que crece al 2%, el gasto público no puede crecer como crecía en el pasado, pero esa reducción del crecimiento del gasto no ha sido suficiente para ir cerrando los déficits, para cumplir las metas, porque por otro lado, los ingresos fiscales nos han ido sorprendiendo negativamente. Claro, y ha habido proyecciones 3 años consecutivos de ingresos que no se han cumplido. Efectivamente, por lo que dices tú. Sí. Uno, el bien pensado diría, mira, porque la economía ha crecido menos
Otro, ¿no es cierto?, el mal pensado dirá que mira, porque efectivamente se han hecho proyecciones que han estado bastante cortas respecto de, ¿no es cierto?, lo que efectivamente ocurrió. Diría sobre todo el 2024, el 2025 vamos a ver cómo cierra. Ocurre lo que tú dices, las diferencias hoy día no están tanto en el escenario macroeconómico, o sea, cuando uno dice cuál es la proyección de ingresos, de crecimiento del PIB, de crecimiento de la demanda, etcétera, precio del cobre. No hay en general tantas diferencias entre el escenario macro del Ministerio de Hacienda y lo que dice el Banco Central y lo que dice el mercado. Lo que pasa es que el paso del escenario macro a proyectar cuánto se va a recaudar por renta, por IVA o por cada una de las líneas de ingreso es algo más desconocido, ¿verdad? En lo cual la DIPRES hace un trabajo de proyección de ingresos y ahí es donde se ven las diferencias, no tanto en la proyección del escenario macro, sino que más bien en el resultado final, que son las proyecciones de ingresos que pasan, digamos, por una máquina de proyecciones, por decirlo de alguna manera, donde la DIPRES es la responsable final de esos cálculos. Ahora, tú hablabas de esta cota del 45%, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también de una inercia del gasto fiscal, que el gasto público, que es bien fuerte. Sí. ¿Es posible que el próximo gobierno, sin hacer nada, simplemente por este vuelo, esta inercia, puede eventualmente pasar el 45%? Porque se lo he escuchado a algunos economistas que lo plantean no como algo negativo, sino como algo ni posible, sino que es algo, ni deseable, perdón, sino que es algo posible dada esta inercia del gasto público. No, digamos, los riesgos son altos de que en los próximos años se supere el nivel prudente si es que no se cambia esta dinámica de la política fiscal. O sea, es casi aritmético, ¿verdad? Si uno mira la tendencia de la deuda, cómo ha ido creciendo en el tiempo y lo que falta para ese nivel prudente, bueno, efectivamente hay un riesgo importante de que se supere el nivel prudente. Que creo que es importante mencionar que no es el máximo de deuda que puede tener Chile, porque ha habido esa discusión que algunos dicen, bueno, Chile podría tener más deuda. Claro, el punto es que cómo el país se prepara para enfrentar escenarios adversos, cómo enfrentamos la próxima crisis que va a ocurrir en algún momento, no sabemos cuándo, pero sabemos que el mundo cada cierto tiempo enfrenta shocks. Y por un lado, los fondos soberanos, los ahorros que tuvo el país, se gastaron, que hoy día queda muy poco. Creo que es importante mencionar que los últimos dos grandes shocks económicos, la crisis financiera global y la pandemia, sumando endeudamiento y ahorros, nos costaron entre 10 y 12 puntos del PIB. Y hoy día en los fondos soberanos tenemos 1 punto del PIB. Por lo tanto, la respuesta fiscal a la próxima crisis va a ser muy dependiente del endeudamiento público y por lo tanto tenemos que mirar no el 45%, sino dónde vamos a quedar al momento de sufrir el próximo shock. El archivo no muerde es una frase muy de futbolistas, pero es que efectivamente cuando uno ve los libros o ve la experiencia, uno en Velasco I, o sea, Bachelet, el primer gobierno del presidente Bachelet con Andrés Velasco, ministro de Hacienda, efectivamente había fondos soberanos bastante sólidos, se ocuparon y el gasto público en algún minuto llegó a crecer 17%, 16%, a uno se lo olvida. Es Keynes puro, digamos, ¿no es cierto?, en esto, pero bueno, había plata. Uno podrá discutir si es que hizo lo correcto o no hizo lo correcto, si el Banco Central acompañó o no acompañó, es una discusión distinta. De Gregorio tendrá su opinión respecto del tema, pero había fondos. Hoy, eventualmente, frente a una crisis, estaríamos bastante más desnudos, ¿no es cierto?, en materia fiscal. Totalmente, por eso, porque el fondo soberano se va agotando, porque tenemos un nivel de deuda mayor, los mercados financieros nos prestan, por supuesto, si quisiéramos tener más deuda podríamos tenerlo, es una buena cosa, digamos, pero también no tenemos que abusar de esa ventaja que nos dan los mercados. Y como digo, entonces, uno mirando un poquito más allá, no solo es necesario cerrar el déficit fiscal, estabilizar la deuda, sino que uno, especialmente con estos precios del cobre que estamos teniendo sobre $5 la libra, debería preguntarse qué podemos hacer para empezar a recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social, que es donde el país ahorra. En la práctica uno podría ser, digamos, bien taxativo y decir, si no tenemos superávit fiscal no podemos ahorrar, esa es una lectura, pero creo que se puede hacer algo más para recomponer los fondos soberanos aprovechando estos buenos precios del cobre. ¿Y qué piensas, por ejemplo? Porque hay una regla, ¿no es cierto?, a partir del cual se ahorra. ¿Qué se podría hacer? Bueno, una alternativa es destinar directamente parte de los mayores ingresos del cobre al fondo soberano. A partir de cierta cota de precio. Claro, sin esperar, por ejemplo, a tener superávit, porque hoy día lo que está ocurriendo es que cuando parte la regla fiscal nosotros partimos en el año 2001, como hablábamos al principio, con una meta de superávit estructural, ¿verdad? Hoy día, en la medida que tenemos déficit fiscal, por mucho que el precio del cobre esté en $5 la libra o más,
no hay espacio para ahorrar porque todos esos mayores ingresos se destinan para ir cerrando el déficit fiscal. Entonces, uno podría, digamos, proactivamente proponer que una parte de estos mayores ingresos derivados del mayor precio del cobre se destinen a recomponer el FES. Y mantenernos a niveles de 42, 40, pero ir acumulando, ¿no es cierto?, en el FES y en el Fondo de Reserva de Pensiones, ¿no es cierto?, parte de ese delta, ¿no? Sería una opción, porque si no tenemos que esperar a tener superávit para empezar a ahorrar y eso podría ser algo tarde, digamos. La gran discusión que se viene ahora, Germán, a partir del 11 de marzo es, bueno, ¿cuánto se recorta el gasto público precisamente para ir atenuando esa curva de déficit fiscal por un lado y de relación con deuda, ¿verdad? En eso. El candidato en su minuto, José Antonio Kast, hoy presidente electo, planteaba la idea de 6.000 millones. ¿Es posible, factible, un recorte de 6.000 millones de dólares? No hay que fijarse tanto en el monto, sino en la señal. ¿Cómo lo analizas un poco tú? Bueno, dos cosas sobre ese número. Primero, fue un número bien debatido durante la campaña, ¿cierto? Pero yo quiero decir dos cosas. Primero, lo comenté hace un rato. Chile tiene un déficit, un desequilibrio fiscal que uno lo puede llevar a una familia, a una empresa, que no podemos sostener en el tiempo. O sea, gastar todos los años entre 7 y 10, 11 mil millones de dólares más de los ingresos que generamos, algo que no se puede sostener en el tiempo. Entonces, probablemente esos 6.000 millones de dólares se hacen cargo de ese desequilibrio que hay que cerrar, ¿verdad? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, tiene algún sentido pensar en esa cifra. Sin embargo, desde mi punto de vista, el número preciso de cuánto es el ajuste del gasto es algo que va a tener que ver el gobierno una vez que asuma, en marzo, revise el estado de las cuentas fiscales, revise, por ejemplo, cómo el mayor precio del cobre va a incidir en los ingresos, cómo va a ser la recaudación estimada de la ley de cumplimiento tributario, por ejemplo, que ha estado en cuestionamiento. Y en base a eso, para mí, los principales objetivos tienen que ser definir metas de balance estructural, que es algo que tiene que ocurrir 90 días después que el gobierno asume, definir metas que sean compatibles con ir cerrando este déficit en los próximos años y estabilizando la deuda como porcentaje del PIB. Ojalá también recomponer parte del FES. Y el resultado de ese análisis, que es complejo, que va a tomar por lo menos los 2 primeros meses de gobierno, va a dar como resultado la necesidad de un ajuste del gasto que vamos a ver de qué magnitud es. Puede que sea menos, no sabemos, respecto de los 6.000, que fueron un número que se instaló en la campaña, ¿verdad? Pero yo creo que ahora, llegando al gobierno, tiene que recalibrar esa cifra. Si el precio del cobre acompañara y estuviera y se proyectara sobre $5 la libra, ¿tú crees que el ajuste podría ser algo menor? Todo lo demás constante sí, pero también creo que hay que revisar, ¿verdad?, otras proyecciones de ingreso, como mencionaba la ley de cumplimiento tributario. Las proyecciones de ingreso son estimaciones que dependen de supuestos y el gobierno entrante puede considerar que algunos supuestos son muy optimistas, muy pesimistas. Yo creo que eso es importante y el marco fiscal chileno permite que un gobierno entrante haga esa revisión. Eventualmente se puede apoyar del Consejo Fiscal. Yo creo que ese análisis va a ser interesante para ver efectivamente cuál va a ser la magnitud del ajuste que se requiere y ahí evaluar si es factible o no de realizar. Y en este escenario, Germán, de ajuste fiscal, que pareciera ser indispensable, ¿hay espacio para rebaja tributaria de impuesto a la empresa? Porque se ha planteado también 6.000 millones por su minuto, sí, y al menos a nivel promedio OCDE, vale, sí, decir 23 puntos porcentuales. Sí. Es una caída de 4 puntos, ¿no es cierto? Y si uno estima cuánto recauda cada punto de impuesto en Chile, bueno, es bastante plata. Sí. Claro, son de orden de 1.600 millones de dólares de menores ingresos. Si eso uno lo mira aislado, mira la situación fiscal y mira las rebajas de impuestos de manera aislada, claramente que hay algo que no cuadra ahí, ¿cierto? Por lo tanto, es muy importante que esas rebajas de impuestos vayan acompañadas de bajas de gasto permanente, no gasto transitorio, al menos equivalente, ¿cierto? O sea, se requiere más que eso para ir consolidando las cuentas fiscales. Y yo creo que hay una discusión también respecto de la competitividad tributaria del país, ¿cierto? Que no se puede mirar de manera aislada. Y he visto en los últimos años que se ha ido generando cierto consenso. Incluso el gobierno actual propuso un proyecto de ley para bajar la tasa de impuesto corporativo, existe cierto consenso en que la reforma del 2014 dejó la tasa de impuesto a las empresas muy alta, ¿verdad? Y por lo tanto hay espacio y hay alguna necesidad por bajarla, pero para ser responsable fiscalmente es importante que eso vaya acompañado de ajustes de gasto. Pero ajuste de gasto por un lado y también la posibilidad de que una tasa más competitiva genere mayor inversión y hay un crecimiento de recaudación por esa vía también. Son dos variables, ¿no? Sí, de todas maneras. O sea, la medida que aumenten el crecimiento ahora, pero no el crecimiento en un año, ¿cierto? Yo creo que el foco
tiene que estar en la capacidad de crecimiento de la economía, Tendencial. el crecimiento tendencial, que a mi juicio todavía sigue muy cerca del 2%. Se ha tratado de instalar de que la economía hoy día tiene una capacidad de crecimiento mayor, que yo no la comparto. De hecho, si uno mira las proyecciones del Banco Central al 2027, siguen ancladas al 2%. Por lo tanto, hay un trabajo que hacer en materia de aumento de la inversión, mejor productividad, ¿cierto? Mayor participación laboral para que aumente la capacidad de crecimiento. Es bien difícil, la verdad. Hay estimaciones, por ejemplo, que indican que el proyecto de permisos sectoriales, la propia Comisión Marfan, va a aumentar el crecimiento potencial en 2 décimas. Entonces, este es un trabajo difícil, no es trivial, no es fácil o no es sencillo hablar de crecimiento del 2 al 4, pero al menos si somos capaces de que la economía crezca al 3% en los próximos años, creo que sería un gran avance. Las prioridades que debería tener la persona que se siente en Hacienda, digamos, a partir del 11 de marzo. Las 2 o 3 prioridades más claras. Por un lado, la revisión, ¿no es cierto?, que estábamos hablando. Sí. ¿Cuáles deberían ser las otras? Yo creo que es muy importante, bueno, además Hacienda como jefe del equipo económico, estar muy encima de las iniciativas para acelerar la inversión, para destrabar proyectos de inversión. Estamos hablando de rebaja de impuesto a la renta, por un lado, y también la posibilidad de permisología. Sí, medidas administrativas que van a hacerlo más rápido. El proyecto de ley tributario, que según el programa de gobierno tiene no solo baja impuesto a la renta de las empresas, sino que también tiene reintegración del sistema tributario, tiene medidas para crear un estatuto de inversión extranjera tipo DL600. Es decir, las medidas tributarias, yo esperaría que sean eliminación también del impuesto a las ganancias de capital, eso también está dentro del programa. Deberá ser un proyecto relativamente acotado y de presentación rápida en el Congreso. Eso va a tener de todas maneras una tramitación que va a demorar algunos meses, pero ciertamente el ingreso del proyecto tributario deberá ser una de las prioridades, con el fin de acelerar la inversión. La revisión de las cuentas fiscales, obviamente, y yo creo que un gran desafío del próximo gobierno también es cómo que la economía empiece a crear empleo, porque la tasa de desocupación, creo yo que, si bien hemos tenido buenas noticias en el último tiempo, en términos de proyecciones económicas, convergencia de la inflación a la meta, el desempleo sigue muy alto. Nosotros seguimos pegados los puristas me van a retar, pero no sé, son 32, 33 o 34 meses sobre 8% de tasa de desempleo en trimestre móvil, digamos. Claro, y yo creo que es muy difícil que el desempleo vuelva a los niveles que había pre-pandemia, cuando fluctuaba entre 6 y 7%. Claro, Piñera 1 se llegó a 6,9 efectivamente. Claro, y es porque ha habido cambios, digamos, estructurales en el mercado laboral que simplemente no se van a poder revertir. Pero sí se puede hacer por la vía de incentivarla o de promover la inversión y el crecimiento económico, que haya mayor creación de puestos de trabajo. Pienso que sería una muy buena noticia que el desempleo baje de 8%, por mencionar una cifra, el próximo año, en la medida que el crecimiento acompañe, que el escenario internacional también lo haga. Creo que sería una buena noticia que el desempleo pueda bajar de 8. Como dicen los influencers, vamos con un pimponeo relativamente rápido, más que la cifra y una pequeña explicación. Proyección de crecimiento 2026, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que el crecimiento va a estar en la parte alta del rango de 2 a 3% que dio el Banco Central. Creo que la economía incluso lo puede hacer mejor que eso, pero no me atrevo a dar una cifra por sobre el 3%, principalmente por los riesgos externos que estamos viendo. Pero más pegadito al 3%. Yo creo que sí, yo creo que están las condiciones. El 2018, cuando vimos un repunte de las expectativas tan positivo como el que estamos viendo ahora, la economía creció 4% y por lo tanto pienso que puede ser un buen año en la medida que el escenario internacional lo acompañe e internamente se vayan cumpliendo las expectativas. Lo planteaba Juan Andrés Fontaine en una entrevista en un medio también exactamente algo en esa línea. Base importante del crecimiento, la inversión, Sí. o sea, la formación bruta de capital fijo, como lo Sí, mide el Banco Central. sí. ¿Tú lo verías en crecimiento de cuánto? A ver, venimos de 2 años de caída de la inversión. Este año, según el Banco Central, la inversión podría crecer 7%, es una muy buena cifra. El próximo año las proyecciones están más cerca de 4,5 o 5%. Las proyecciones del Banco Central no contemplan las medidas que puede implementar el gobierno el próximo año, por lo tanto, pienso que es probable, o es posible más bien, que la inversión crezca más de 5% el próximo año, con las medidas de aceleración de la inversión que podría implementar el próximo gobierno. Ahora, el desafío más grande, a mi juicio, es mantener estas cifras no el 2026, sino que también el 2027, cuando
el Banco Central ve la economía convergiendo al 2, con una inversión creciendo al 3. Yo pienso que si los precios del cobre se mantienen altos, ¿verdad? Y se hace un trabajo para facilitar la inversión, para generar condiciones, para ir a buscar inversión, como entiendo que se hizo, por ejemplo, con la visita argentina del presidente electo, creo que eso también es algo que va a ayudar a que podamos mantener por más de un año o por más de 2 años incluso buenas cifras de inversión en el país. Inflación y tasa política monetaria pensando en diciembre 2026 anualizada, ¿no es cierto?, en ambos casos. Sí. La inflación ha evolucionado mejor de lo esperado en los últimos meses, es decir, hace 3 meses atrás la preocupación era que la inflación se quedara pegada en 4%, hoy día lo que vemos es que es muy probable que la inflación esté en la meta tan pronto como en enero del próximo año, o sea, a la vuelta de la esquina, y dadas las condiciones macroeconómicas y las predicciones que uno puede hacer, la inflación debiera fluctuar en torno a 3% el próximo año. Ahora, si la economía lo hace bien, como yo espero que ocurra en términos de crecimiento, inversión, el próximo año los espacios para reducir la tasa política monetaria son muy acotados. Quiero decir con esto es que si la economía crece cerca de 3, y ciertamente si crece más de 3 también, la tasa política monetaria que hoy día está en 4,5% no seguiría bajando. Ese es como el costo, ¿verdad?, del éxito de la economía para mantener la inflación en torno a la meta. La tasa política monetaria no podría seguir bajando, la tasa ya está en el rango de valores neutrales y por lo tanto yo no esperaría mucho más recortes. O sea, una tasa una baja de tasa política monetaria sería una mala noticia en el sentido que probablemente estaríamos más en el piso de las predicciones del Banco Central de Crecimiento y no en el techo, ¿no? Exacto, en un escenario en que la economía crece más cerca del 2, eso podría generar espacio para más recortes. Y otros primos hermanos, cobre y tipo de cambio. Bueno, el cobre, bueno, es muy difícil de proyectar, pero cuando uno mira lo que están viendo los bancos de inversión que tienen equipos especializados en esto, la verdad es que hay muy buenas noticias por ahí. Los bancos de inversión están proyectando que el precio del cobre se va a mantener por sobre $5 la libra el próximo año. Eso naturalmente no está incorporado en las proyecciones macro ni fiscales. El Banco Central proyecta un cobre más cercano al 4.70, que es un enorme precio, pero si uno lo compara con hoy día, considera una corrección. ¿Y en ese escenario un tipo de cambio de cuánto? ¿Más o menos en torno a cuánto? ¿Fluctuando en cuánto? ¿Bajo 900? Yo pienso que hay digamos, primero que el tipo de cambio ya ha bajado bastante, ¿cierto? Era mucho más evidente mirar la dirección del tipo de cambio cuando estaba en 9.70, 9.80, que iba hacia abajo. Yo pienso que en la medida que el cobre se mantenga alto, especialmente si sigue subiendo, podemos ver el tipo de cambio algo por debajo de 900, pero no mucho más por debajo de 900 que 880, 890. Yo creo que hay espacio todavía para algo como eso, pero nosotros tenemos una serie de modelos que indican que el piso, ¿verdad?, con los fundamentos actuales está cerca de 900 pesos. Germán González, coordinador del área macroeconómica de Clapes UC, socio de Baltic Consulting. Muchísimas gracias por esta conversación con Libre Mercado del Libero. Muchas gracias a ustedes por seguirnos siempre en este espacio que es presentado por Orión, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. ¿Crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY, Shape the Future with Confidence. A ustedes muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.